Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias. Los saluda Alberto Pinillos en esta edición de hoy, martes 29 de agosto. Estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Somos un canal educativo, cultural, deportivo. Hemos estado viviendo desde muy temprano la transmisión en vivo y en directo del Campeonato Interescolar de Fútbol UPAO Manucci, con partidos muy disputados desde las 8 de la mañana hasta hace unos minutos que acabamos de salir al aire en una transmisión especial de Vive UPAO Televisión. En ese marco, hoy empezamos el noticiero con esa misma temática del deporte, hablando de otro deporte que es tan importante en el Perú después del fútbol. Qué duda cabe que la afición está siempre preocupada por el futuro del voleibol. El deporte, como sabemos, que más triunfos le dio al país a nivel de deportes colectivos, como es el voleibol. Sin embargo, hemos venido conversando hace varias semanas con algunas personalidades del voleibol, algunos dirigentes, algunos periodistas, y hoy conversamos con el director técnico Antonio Carrasco, con mucha experiencia en la labor de formación de voleibolistas, en plena actividad como entrenador, para analizar desde su perspectiva, de su experiencia, cómo podemos solucionar esta crisis que se ha agudizado, que no es de ahora, del voleibol nacional, tras la penosa actuación del último sudamericano de mayores en Recife, Brasil, cuando Perú perdió primera vez en la historia del voleibol peruano ante Chile y quedó en el último lugar de 5 participantes de ese certamen sudamericano, después que Perú ha sido 12 veces campeón sudamericano y, como ya sabemos, todos los logros que ha logrado el voleibol nacional. Profesor Antonio Carrasco, bienvenido a UPAO Noticias, un gusto conversar con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto, ¿cómo estás? Encantado de acá para hablar de lo que más me apasiona, un deporte como el voleibol, y bueno, feliz y como tú bien lo has dicho, estamos en un momento donde necesitamos más propuestas que protestas, ¿no? Sabemos que esta crisis viene de hace más de 2 décadas y se venía a venir y era simplemente la crónica de una muerte anunciada con los resultados que se da últimamente. Así es, profesor. Estaba leyendo una entrevista que le habían realizado a usted durante su gestión como presidente del Colegio Peruano de Entrenadores de Voleibol en el Perú 2019-2020, obviamente que se frustró por el tema de la pandemia que todos conocemos. Y usted muy bien ahí decía que el deporte del voleibol, si bien es cierto, se ha masificado, se practica en todo el país, pero no se ha tecnificado. Eso se resume, profesor Carrasco, en que no tenemos pues entonces una unidad técnica. ¿Cómo entender y qué hacer para tecnificar el voleibol y homogeneizar criterios? Recuerdo que desde la época de Mambo Par se pedía una unidad técnica para que todos los entrenadores hablaran, como se dice en el término coloquial, en el mismo idioma y se puedan formar a las nuevas generaciones de voleibolistas. Bueno, sí, esa fue una propuesta que nosotros hicimos antes de que asumiera esta nueva directiva la federación. Era una voz a gritos que se daba por parte de todos los entrenadores, toda esa fuerza técnica que hay a nivel nacional. Ojo, porque yo venía o estaba en función como director del Colegio Peruano de Entrenadores, entonces recibía esas necesidades de todos los entrenadores a nivel nacional. Y bueno, era una propuesta que la hice. Como bien dijiste, el voleibol está masificado, pero hay un problema tremendo en cuanto a que esté tecnificado, y eso se ve pues en que no existe un plan nacional para desarrollar de tempranas edades, unificando criterios, este deporte. Entonces se hacía ya con urgencia necesidad de tener una dirección nacional de unidad técnica metodológica, ¿no? Esa era una propuesta que había dado, que muchos la aceptaron y otros también la requerían. No se dio y bueno, estamos viendo las consecuencias de lo que estamos pasando. Pero este problema viene desde atrás, Beto, desde atrás viene este problema. El voleibol, el Perú es un país que respira y transpira voleibol.
Tú en cualquier parte de nuestra nación que vayas, no sabes el tremendo apego que hay a este deporte, sobre todo en la rama femenina, que no debería ser así porque el voleibol femenino se nutre mucho del masculino y este también es otro problema que hay, porque hay una infinidad de problemas que hay que tocar en el voleibol, no solamente en la parte técnica metodológica, es todo, y todo empieza por gestión, ¿no? Y estamos viendo los resultados. A veces creemos que hemos tocado fondo, pero cada vez tocamos más fondo. O sea, estamos en caída libre y no hace mucho acabo de poner un post por ahí que el voleibol se está muriendo en cómodo cuotas mensuales. Y es una pena lo que está pasando. Sí, ¿y cómo se podría lograr, profesor Carrasco, ir poco a poco consolidando, constituyendo una unidad técnica? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que esto empiece de una vez y no tengamos que seguir lamentando este hundimiento del voleibol cada día más? Mira, Beto, el problema no solamente radica en que existe una unidad técnica metodológica. El problema es más allá. Si no se hacen cambios estructurales, no va a mejorar el voleibol. Y los cambios estructurales deben empezar primero por nosotros elegir debidamente a nuestros representantes. Yo creo que si tú no le puedes dar el mismo poder de voto a un dirigente de una provincia tal con otra provincia tal si el otro trabaja más. O sea, el voto tiene que ser calificado, tiene que tener un peso de porcentaje de acuerdo a qué presidente de liga está trabajando mejor. Porque ahí es donde se compra la conciencia, se compran los votos. Entonces, ahí viene el amiguismo. Entonces, estamos eligiendo a nuestros representantes, ¿no? Ya sea en una liga provincial, en este caso la federación misma, y la verdad, entra gente que no conoce, que no están preparadas para gestionar una liga, mucho menos una federación. Entonces, más allá de hacer cambios del punto de vista técnico-metodológico, hay que hacer cambios de estructura para que haya campeonatos más organizados, para que se juegue, por decirte, el minivoleibol, ¿no? A tempranas edades, unificando los criterios a lo largo y ancho del país. Manejar el tema del marketing, manejar el tema de cómo hacer un seguimiento y crear una comisión y selección nacional para captar, seleccionar y desarrollar los talentos deportivos. O De sea, acuerdo. por donde tú lo veas, no hay nada rescatable en este momento. O sea, si queremos cambiar el voleibol, tiene que haber cambios Claro. así estructurales, de Va a fondo. depender mucho también entonces del compromiso que tengan los dirigentes de las ligas distritales, ¿verdad? Que son los que eligen y votan en las elecciones internas para determinar al Consejo Directivo y la Federación Peruana de Voleibol. Ellos tienen ahí que tener una mejor visión de a quién le van a dar su confianza para esas elecciones. Exacto, Beto, exacto. Si la cabeza está mal, todo está mal. O sea, Ahora, pero dime. perdón, usted comentaba que también se necesita una comisión que esté permanentemente evaluando, encontrando, descubriendo talentos. Se cuestiona mucho hoy en día que los entrenadores de selección nacionales, ya sea de menores, juveniles y adultos, muy poco apuntan a captar jugadoras altas. Usted que conoce la realidad de la voleibolista, el biotipo, somos un país obviamente que no tenemos muchas voleibolistas altas. Habrán casos excepcionales como tuvimos en una oportunidad a Gaby Pérez de 1,94 m, pero sin embargo hemos tenido voleibolistas del tamaño de la estatura de Denise Fajardo, de Zenaida Uribe, de la propia Natalia Málaga, que no superaban el 1,77 m, 78, no llegaban al 1,80 m, pero que tenían una habilidad técnica única de jugar contra el bloqueo, de ser capaces de superar el bloqueo más alto de la ex Unión Soviética, de China, de Estados Unidos, etcétera. ¿Qué debería pasar? También usted mencionaba de que hoy no se puede seguir trabajando o apostando por una escuela asiática porque ya eso fue parte de la historia. Hoy el voleibol está globalizado. Entonces, frente a ese panorama, ¿qué necesitamos nosotros para darle la competitividad a la voleibolista peruana pese a las desventajas que tenemos frente a un biotipo de una jugadora argentina, brasileña o de otro país en Europa, por ejemplo? Mira, Beto, te respondo en dos partes. En primer lugar, ya no existen escuelas. En un mundo tan globalizado, en un mundo donde todo se interactúa. Si tú te vas, mira, Japón tiene un entrenador europeo, francés. Te vas a Corea, tiene un entrenador también europeo. Y así, o sea, ya todo está
todo está globalizado. O sea, no hablemos de escuela, hablemos de estrategias metodológicas, que es diferente. Ahora, la otra respuesta a la talla. Sí hay jugadoras altas, o sí podemos descubrir talentos con una talla apropiada para el voleibol actual, porque también hay que verlo así. Ya este deporte cada vez se ha vuelto más discriminativo. Si tú ves las grandes selecciones a nivel mundial, pues las jugadoras son altísimas, pasan el 1,90 m, Así ¿no? es. Entonces, yo digo, no, por poner un ejemplo, no habrá una jugadora de 1 metro de 14 años, 1,85 m, no habrá una por cada departamento del Perú. Eso no lo creo. O sea, tenemos que primero ordenar la casa. Por eso te decía, hay que hacer cambios estructurales. Si nosotros no hacemos este tipo de cambio, va a ser muy complicado poder captar y desarrollar los talentos que queremos. Entonces, también digo, y a veces cae un poco mal lo que digo, si nosotros queremos captar jugadores talentos, el entrenador también tiene que ser un talento. Entonces, yo creo que el técnico nacional nosotros debemos de apostar por profesionalizar al entrenador nacional. Eso es lo que estaba haciendo en mi gestión, que haya un filtro y que no cualquiera estudie y reciba un cartón de entrenador. Yo creo que un entrenador, mira, no hace mucho fui a que me cortaba el pelo y de casualidad le pregunté, que es un estilista, ¿no? Oye, dime, ¿tú cuánto estudias para cortar el pelo? Pasé estilista, me hice 4 años mínimo, pero tengo que estarme actualizando. Beto, si un estilista tiene que estudiar 4 años y se tiene que estar preparando, ¿cómo no va a ser un entrenador que trabaja pues cosas más complejas, ¿no? De la Claro. parte cognitiva, de la parte motriz. Pero también acá ha habido un descuido, un abandono de nuestra federación por los entrenadores a través de los años. Y muchas veces hemos traído entrenadores que han venido a practicar acá, que han venido a hacer su nombre acá, y luego se van y regresan a su país y agarran selecciones, agarran clubes grandes, cuando no has apostado por el técnico nacional. Yo creo que si el voleibol nacional, si bien es cierto, fue un antes y un después de Akira Kato, y que agarró esa aposta, el profesor Mambo Par, con quien trabajé sus 2 últimos años y aprendí muchísimo de él, yo creo que hubo un grupo de entrenadores que ha podido, y hay un grupo de entrenadores que por meritocracia y preparación se le pudo haber aprovechado, pero lamentablemente todo parte de la gestión, ¿no? Si un dirigente no tiene visión, si un dirigente no capacita su fuerza técnica, si un dirigente no desarrolla un programa para sacar adelante al talento, entonces después no estamos llorando, no estamos quejando que nuestros talentos se van al extranjero a estudiar, la tildamos antipatriota, pero lamentablemente venimos deshumanizando tanto el voleibol, dándole malos tratos, no cubriendo sus necesidades básicas, y cuando se van es fácil decirle, no, utilizan la federación, país del extranjero. No, 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 esto no es así. Acá se deshumanizó el voleibol hace muchos años, le duela a quien le duela, lo digo acá a través de tu programa, es culpa netamente de los dirigentes. No ha habido dirigentes capaces, dirigentes que en muchos casos administran pobreza, dirigentes que no, la verdad, no saben dónde están sentados, mi hermano. Pero sí Así. hay algunos que merecen darle otra mejor oportunidad, porque veo que sí trabajan, veo que sacan de su bolsillo para sacar adelante sus ligas, su club, y ese es el problema. El problema empieza por la forma en que votamos a nuestros representantes, como tú mismo lo has dicho. Así es. Y ahora, respecto a las voleibolistas, usted ha tenido la oportunidad, seguramente como todos, de ver a través de los medios de comunicación el desenvolvimiento, el desempeño, la actuación de las voleibolistas hoy en día, esta generación. ¿Cuál es su opinión respecto a ellas? Además de las limitaciones que tienen propias del estado atlético, que pueden estar mucho mejor preparadas físicamente, de limitaciones técnicas. ¿Qué otro aspecto? Hoy se habla mucho también de que ya no hay esa mística de la voleibolista que aspiraba a llegar a la selección y entregarse, como se dice, en cuerpo y alma por el equipo. Hoy los tiempos han cambiado y tal vez las chicas, por esa falta de compromiso que no encuentran en la federación, no se entregan al 100%. ¿Y cuánto gana una voleibolista por un club en la actualidad, profesor Carrasco? Es un tema bien complejo cuando hablas sobre el compromiso de las jugadoras. Te dije hace un momento, te dije, es que lamentablemente, Beto, el voleibol lo vinieron deshumanizando hace mucho tiempo, donde las jugadoras comenzaron a mirar
becas para estudiar al exterior, pues se le va todas las condiciones. Me pasó a mí, con mi hija, también con Valentina. Claro, queda Yo líbero creo en la que selección de menores, recuerdo en el 2015. así es, la vieron en el campeonato mundial. Y si te viene una beca que te cuesta más de $400.000, perdón, te puede costar $250.000 toda su carrera. Un padre que es pobre acá no le puede dar esas facilidades a su hija para que pueda continuar acá. Pero acá hay otro tema, que esto no solamente pasa en Perú, Beto, este es un tema que hay que tocarlo bien. Tú te vas a Estados Unidos, por ejemplo, vas a encontrar estudiantes del África, del Asia, de Europa, de América. Van a estudiar y ¿qué hacen? Cuando terminan de graduarse, ellas siguen jugando por sus selecciones o cuando están en vacaciones, como ahí está Vigil, por ejemplo, estaba de vacaciones, venía a jugar por la selección, lo ha hecho también Jade Rodríguez, pero lo que pasa es que no había un seguimiento, no había un seguimiento por nuestras autoridades deportivas que puedan hacer de que sus deportistas cumplan su parte académica, pero a la vez también su labor en el alto rendimiento. Entonces todo se abandonó acá mismo, entonces no se trabaja con el tiempo de anticipación. Me parece a mí también que los campeonatos no están muy bien organizados. Todo esto influye en el rendimiento de una deportista para la alta competencia. Entonces, ponemos también, si ponemos un preparador físico, y esto después va a salir a la luz, ¿no? Yo no entiendo cómo un preparador físico puede trabajar en una selección si no ha sido un especialista de voleibol. Entonces, por ahí parte las cosas. Se habla mucho del físico que lleva las selecciones nacionales, pero también cómo se califica para poder contar con ese profesional y pueda sacar el máximo provecho. Hoy en día en el alto rendimiento lo define la preparación física. La mayoría de los partidos, quién saltó más, quién corrió más, quién fue más fuerte, quién fue más veloz. Te estoy hablando de capacidades físicas. Si no Así es. tenemos profesionales competentes y los dejamos afuera y traemos al otro por el amiguismo, estamos pasando ese problema serio. Mira también la parte mental. No hay una respuesta mental en los partidos. Empezamos ganando un C, 2C, no, casi siempre nos No somos golpean un el equipo que partido. sostiene el rendimiento, automáticamente decaemos y volvemos a lo mismo, perder. Profesor, y le decía, una voleibolista, ¿cuánto gana a nivel profesional jugando por un club? Por ejemplo, en Regatas Lima, en Alianza Lima, en Círculo Esportivo Italiano, en la San Martín, por citar algunos clubes profesionales. Bueno, la verdad, pecaría de infidente y de responsable de decirte cómo se maneja. Yo manejo un club que está en la liga intermedia, donde pues no se le puede tampoco dar mucho hoy en día porque no hay apoyo en la empresa privada, pero es muy relativo y creo que son diferentes las posiciones económicas que toman los clubes que tú has mencionado, ¿no? Pero no te podría decir, pero De acuerdo. la verdad también emigran pues varias porque ven que hay una mejor posibilidad en España, hay una mejor posibilidad en Turquía, como Ángela Leiva. Entonces, y muchas viven de ellas porque a veces tienen que dejar los estudios universitarios para seguir jugando por la selección de mayores y se les complica su situación. Entonces, este tema es bien complicado de la parte económica. Así es. Finalmente, profesor Carrasco ya habrá tenido para seguir hablando en otra oportunidad. El tema es muy amplio y el tiempo es corto, lamentablemente, en televisión. Eh, Toda comparación resulta a veces un poco incómoda, pero hoy creo, o usted corríjame, tenemos mejor infraestructura deportiva que antes. Campos con pisos sintéticos, pisos flotantes, como le llaman en el voleibol. En la Viena, por ejemplo, antes la selección de los 80 jugaba en un piso de cemento, parqué, en la Bombonera del Nacional. Hoy que tenemos de repente una mejor infraestructura, no la ideal, obviamente, porque todo resulta no suficiente para lo que quisiéramos, para que el voleibol llegue a un mejor nivel. Si hay mejor infraestructura o no, entonces, todo, ¿qué es lo que estaría faltando? Volvemos a la pregunta inicial. Ese aspecto, como usted decía, dirigencial, técnico y también de filosofía, que usted hablaba en una entrevista, filosofía de un entrenador de voleibol. Mira, Beto, todo parte de una postura política del Estado. Todos pensamos que después de los panamericanos que se hicieron acá en Lima, pensamos que toda esa infraestructura iba a estar al servicio, no solamente del voleibol, sino de todos los deportes. Lamentablemente no lo vemos así.
hay escenarios, y tú lo debes saber, que están quedando como un elefante blanco que no lo estamos utilizando. Y es una pena realmente. Nosotros mismos le ponemos cabe a nuestra juventud, a nuestra niñez, que siempre lo he dicho, son el patrimonio de nuestro país. Y no le damos la debida atención con estos escenarios maravillosos que han quedado, lamentablemente. Y por otro lado, hablabas de una filosofía. Sí, es cierto. Nosotros tenemos que retornar a esa filosofía de entrenamiento y de juego que teníamos, ¿no? Que habíamos tenido, que nos dio resultado por mucho tiempo. Lamentablemente no se trabajaron las reservas, lamentablemente no se trabajó con perspectivas, se desarrolló un proceso que se sostenga en el tiempo y estamos pasando las consecuencias. Pero vemos también que dirigencia tras dirigencia no despierta a esta necesidad de poder enrumbar los caminos, convocar a verdaderos profesionales y diseñar pues un plan estratégico para poder nuevamente recuperar. Mira, ya no ganó Chile, ya estamos, ahorita en qué posición estamos cuartos, quintos, Quinto ¿no? en Entonces, Sudamérica. quinto, no ha jugado Venezuela. Bolivia ahorita tiene a Gravier Salvia, que es un entrenador argentino, de muy reconocido, que está haciendo un trabajo muy interesante abajo. Y ojo, ¿no? El otro año no vayamos a tener una sorpresa más en las divisiones menores. Entonces, es bien complejo, Beto. Por donde tú lo mires, yo creo de que estamos muy complicados y muchos años vamos a tardar para poder llevar al voleibol en el lugar de donde nunca debió salir. Bien, muy amable el profesor Antonio Carrasco por esta información y estaremos atentos para una próxima entrevista que siempre resulta importante dialogar de este deporte tan apasionante como es el voleibol. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Beto. Gracias a toda la afición. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.